uno siente que hay una hostilidad hacia el sector privado desde el gobierno nacional. No hay ninguna manera diferente para que un país salga de la pobreza si no es con un gran auge y un gran empuje empresarial. Los países que tienen un sector empresarial pujante, una iniciativa privada robusta, unos gobiernos que acompañan, que son amigables a la iniciativa privada, pues tienen un desarrollo económico y social muy bueno. Es un sector privado fuerte, unas empresas robustas, lo que precisamente garantiza la sostenibilidad de la inversión social de los gobiernos. Bueno, pues aquí recojo una frase del presidente Duque y es que la mejor política social es una economía generando empleos. Y lo primero el primer consejo que yo le doy a los jóvenes es que se empoderen de la defensa de las libertades y la democracia. Hola a todos, espero que esté teniendo un gran día o terminando el día, dependiendo de la hora en que nos vayan a ver. Hoy tenemos un invitado muy especial y estamos haciendo el podcast, esta vez vía streaming, con Francisco Mejía. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo van las cosas? Hola Andrés, muy bien. Bueno, Por acá en en España. Europa, pero sí señor, pero atento a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Vale, yo quiero hablar un poco como de tu trayectoria. Quiero mencionar que Francisco Mejía tiene un MBA y máster en finanzas de la Universidad de Luisiana y ha sido certificado por el Instituto INSEAD en tema de management. Ha trabajado en diferentes instituciones financieras en Estados Unidos, México y Colombia y ha desempeñado también como periodista de opinión en varios medios del país. Quiero comenzar a preguntarte sobre un tema de valor en las políticas públicas para el emprendimiento. Estamos hablando, antes de comenzar este podcast, que estabas muy interesado en este tema y que quieres proponer cuestiones en el asunto, especialmente en lo que está viviendo ahora el país. Bueno, Andrés, ese tema pues, me parece de vital importancia, especialmente por la coyuntura que está viviendo el país, donde uno siente que hay una hostilidad hacia el sector privado desde el gobierno nacional. Y yo la reflexión que quiero hacer, y obviamente quiero compartirla con los jóvenes de la Fundación I+D, es que no hay ninguna manera diferente para que un país salga de la pobreza si no es con un gran auge y un gran empuje empresarial, si no es con crecimiento económico que lo hacen las empresas. Todos los países, sin ninguna excepción, que han superado la pobreza, porque aquí también hay que decir una cosa importante, ningún país nació rico. Todos los países que hoy son ricos, en algún momento eran pobres, unos mucho tiempo atrás, otros relativamente poco. Por ponerte un ejemplo, Corea del Sur, a mediados de la década de los 70, tenía un PIB per cápita igual al de Colombia. Luego Corea del Sur tomó un camino divergente de crecimiento económico, de auge empresarial, que se llamó el milagro asiático, que también lo hicieron otros países. Y hoy en día Corea del Sur es un país que no tiene pobreza, no tiene pobres. ¿Y eso cómo lo lograron? Repito, con un gran desarrollo empresarial. ¿Por qué las empresas son tan importantes en lograr la justicia social para una sociedad? Porque las empresas son unos grandes vehículos de irrigación de riqueza, obviamente de todos los tamaños, las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. Una empresa, cuando vende sus productos, ¿qué hace con ese dinero? Hombre, lo primero que tiene que hacer es pagarle a sus proveedores. Sus proveedores pueden ser personas naturales, pueden ser otras empresas, muchas veces pequeñas, micro, medianas. Luego de que le ha pagado a sus proveedores, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarle a sus empleados, que son las familias colombianas, las personas que tienen un empleo en esa empresa, de eso derivan su sustento, con eso educan a sus hijos, con eso progresan en la vida. Si les queda dinero después de haberle pagado a todos sus empleados y a todos sus proveedores, entonces de ese dinero que les queda, tiene que pagarle un porcentaje al gobierno nacional.
que es el impuesto de renta. Valga notar que antes de eso ya le han pagado impuestos al gobierno. Hay impuestos como el IVA, impuestos como el impuesto al patrimonio y ese tipo de impuestos que no están sujetos a la renta. Entonces volvamos al tema. Si queda renta, tiene que cederle algo así como el 35% al Estado y lo que quede, entonces ya se lo pueden distribuir los socios de la empresa, o sea, quienes arriesgaron el capital, quienes tuvieron la idea de hacer esa empresa, quienes gestionen seguramente la empresa. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente los socios no se distribuyen todas las utilidades. A veces ni siquiera se distribuyen nada de su utilidad. Eso que queda lo reinvierten en la empresa para que ese ciclo de generación de riqueza siga ocurriendo. Esa es la explicación por la cual los países que tienen un sector empresarial pujante, una iniciativa privada robusta, unos gobiernos que acompañan, que son amigables a la iniciativa privada, pues tienen un desarrollo económico y social eh, muy bueno. De hecho, derrotan la pobreza. ¿Por qué? Porque esas empresas irrigan riqueza en toda la sociedad y levantan a las sociedades de la pobreza. Entonces, No, para hacer un paréntesis, ¿no sientes que, primero, Colombia, si uno mira los indicadores de libertad económica, Colombia ha disminuido en los últimos años bastante y aparte de eso, pues en este momento el medio ecosistema empresarial que existe en Colombia está sumamente en riesgo? totalmente cierto. Lo estamos viendo con las cifras de crecimiento económico. Lo único que crece es el gobierno nacional porque cometieron un error primero con una reforma tributaria que exprimió las empresas de una manera asfixiante para ellas, les cercenó el crecimiento y el gobierno cogió todo ese dinero y está haciendo cosas como, por ejemplo, crear el Ministerio de la Igualdad, que es pura burocracia. Ya vemos esos niveles de corrupción que hay. Así que, por un lado, asfixian la empresa, que es lo que saca a la gente de la pobreza, y por el otro lado se gastan mal la plata. Eso, por supuesto, La última noticia, que no están recaudando lo que se esperaba. un desastre completo. Y es que aquí hay, repito, es un sector privado fuerte, unas empresas robustas, lo que precisamente garantiza la sostenibilidad de la inversión social de los gobiernos. Porque si los gobiernos marchitan la empresa, debilitan el sector privado, pues eventualmente se va a afectar el recaudo como usted bien lo acaba de anotar. Y si Colombia sigue por ese camino, pues obviamente el horizonte pues es muy negro, porque ese camino ya lo han transitado otros países como Venezuela, donde se gastaron toda la bonanza petrolera, cuando fueron a ver las empresas las habían acabado por las expropiaciones y no tuvieron cómo más recaudar dinero y solamente pudieron vivir bien una pequeña élite de políticos que son, pues obviamente los políticos que están manejando la dictadura. ¿Qué opinas de los empresarios que han tratado de hacer pactos con el gobierno? Los grandes empresarios que ven como, bueno, tenemos que negociar con él en algún aspecto. ¿No sientes que al empresario que nunca ha sido defendido debería estar más unido y plantear cara, como decir, "No, lo que tú estás exponiendo es que no podemos ser exprimidos así porque pues va a ser imposible"? Hombre, hay empresarios muy equivocados que creen que frente al marxismo se puede tener una posición dócil para que no le pase nada a ese sector de la economía o a esa empresa en particular. Eso nunca ha funcionado contra el marxismo. El marxismo es una ideología que tiene como dogma precisamente destruir el sector privado. Y lo único que funciona contra eso es la unión de toda la sociedad y por supuesto los empresarios son los primeros que tienen que estar unidos. Creo que quienes hacen eso no han leído la historia, están pensando seguramente en unos resultados de su balance de muy corto plazo, pero se están haciendo un daño enorme ellos y se lo están haciendo a toda la sociedad colombiana. Este es el momento de unirnos para defender
a las empresas, para defender a la democracia, para defender a la separación de poderes, para defender las libertades, que es todo lo que hace posible salir de la pobreza. Le doy unos datos, porque esas personas que están hoy en el poder, que profesan esa ideología marxista, vendieron una narrativa y es que ellos iban a llegar a solucionar un problema que había estado toda la vida porque esta sociedad no había avanzado y todo había sido corrupción, todo había sido un desastre. Y le voy a dar cifras porque pues aquí es mejor hablar con cifras. En el año 1996, el nivel de pobreza multidimensional en Colombia era del 62%. Ese era el nivel de pobreza multidimensional en Colombia. Hoy en día, en el cifras del 2022, que son las últimas que tengo en la mente, la pobreza multidimensional fue de 12.9%. Es decir, en 2 décadas y larguitas, casi que se erradicó la pobreza en Colombia. Claro, faltaba un 12.9%. El gobierno del presidente Duque, por ejemplo, en el 2018 recibió ese indicador en el 19% y a pesar de la pandemia logró reducir la pobreza multidimensional en el 12.9%. Eso es el resultado de unos gobiernos que algunos le podrán a uno gustar más, otros gustarle menos, pero hicieron una tarea desde la democracia liberal, desde la separación de poderes y el sector empresarial colombiano con muchas dificultades, con demasiados impuestos, con dificultades de seguridad, avanzó y logró sacar de la pobreza a millones de personas y obviamente a generar una clase media que es la que está hoy más amenazada con estas políticas que por supuesto son muy desafortunadas. ¿Cómo ves el tema de la disminución de la libertad económica en Colombia en los indicadores? Y que es un tema que curiosamente nos afecta mucho, pero nunca se pone en las agendas ni de los medios de comunicación más populares, ni la agenda política. No hay ningún político que hable cómo vamos a mejorar esos indicadores de libertad económica que en Colombia han, pese a esa narrativa que esto es el paraíso del neoliberalismo. Supuestamente, estamos con el puesto 102, si no estoy mal, la última vez que lo vi. Es que yo le digo una cosa, Andrés, en la medida que crece el Estado de manera desenfrenada y desbordada, como ha crecido en este gobierno, lo que se restringen son las libertades, incluyendo la libertad económica. Eso, digamos, es una regla, es una fórmula. Y eso es lo que ha pasado. Han crecido el Estado de una manera desbordada. Todas esas reformas del gobierno además están orientadas hacia eh, desalojar al sector privado de muchas cooperaciones que ha tenido con el sector público para proveer servicios como el servicio de la salud, por ejemplo. Y eso es, pues, muy desafortunado para una sociedad, porque, repito, se asfixia el aparato económico del sector privado, que es el que realmente genera la justicia social en los países. ¿Y qué queda? Queda un sector público macrocefálico, que es el único que en el futuro dará los empleos. Para poder tener un empleo hay que tener la palanca de un político y todo el mundo vive pobre porque no hay producción. El que produce es el sector privado. Hay una élite de políticos que son los únicos beneficiados que Javier Milei, por ejemplo, en Argentina llamó la casta. Esa misma casta que duró tantos años hablando de que las élites eran los empresarios, cuando los empresarios eran unas personas que no hacían sino trabajar 24 horas a ver cómo podían sostener esa casta que cada vez les chupaba más de sus empresas. Y el pueblo argentino entendió que la casta real eran esos políticos que habían hecho crecer el Estado hacia niveles insostenibles y esos eran los que los tenían, pues obviamente, subyugados y pobres. ¿Crees que la mejor política social que puede haber es buscar que no haya política social? O sea, que el país sea tan próspero que la política social no sea necesaria. Bueno, pues aquí recojo una frase del presidente Duque y es que la mejor política social es una economía generando empleos, porque con subsidios se puede aliviar una situación de pobreza extrema. Y yo no me opongo a los subsidios. Yo creo que la democracia liberal también tiene que darle una mano a quienes se quedan atrás.
pero eso tiene que ser muy focalizado. Y repito, esos subsidios son para aliviar una condición de pobreza extrema. En ningún lugar del mundo los subsidios han sacado a nadie de la pobreza. Eso que quede claro. Lo único que saca a la gente de la pobreza es tener un empleo productivo, un empleo formal y un empleo digno. Y cuando uno ve todas las políticas de este gobierno, están orientadas hacia destruir el empleo formal, hacia destruir el aparato económico que genera empleo y hacia generar un Estado del cual dependa una sociedad de limosneros, porque pues al final termina la gente sometida por una ración, como lo hemos visto en otros países, y no es obviamente el nirvana que ellos han vendido con esas narrativas. Bueno, Francisco, como nosotros somos una fundación de innovación y desarrollo, y creo que lo que voy a citar ahora para este momento es preciso, lo que decía Lenin, ¿qué hacer? El famoso libro que él escribió, ¿qué podemos hacer? O sea, especialmente para la gente más joven, porque nosotros como fundación intentamos crear nuevos liderazgos y especialmente en el punto de vista del emprendimiento, no solo político. Mira, hay un problema en el mundo y es que luego de la caída del muro de Berlín, todo el mundo creyó, y digo yo con razón, que ya no había necesidad de tener un activismo político en contra de esas ideas marxistas, porque ya había quedado demostrado claramente su fracaso, ya había quedado demostrado, digamos, la tragedia que fue en todos esos países la aplicación de ese modelo marxista. Y hubo una gran prosperidad en el mundo y hubo una gran paz después del final de la Guerra Fría y tal, pero el ser humano tiende a olvidar, las nuevas generaciones tienden a olvidar esos aprendizajes. Y hoy vemos que han cogido auge esas ideas nuevamente en muchos países, incluyendo Colombia, por eso tenemos un presidente de esa ideología. Y lo primero el primer consejo que yo le doy a los jóvenes es que se empoderen de la defensa de las libertades y la democracia, porque por muchos años se creyó que las libertades y la democracia era un derecho adquirido, algo que venía dado como un derecho innato. No lo es. Resulta que la mayoría de las personas en el mundo viven bajo el despotismo. El índice de democracia ha venido descendiendo en los últimos años. Entonces, si esto no lo defendemos, podemos caer en una situación como han caído otros países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, donde perdemos para mí lo más valioso que hay en la vida, que es la libertad y las posibilidades de tener una vida económicamente digna y exitosa a través de las libertades económicas. Entonces eso, no importa cuál, todos obviamente no tenemos la vocación para ser políticos, hay quienes son emprendedores, hay quienes son artistas, pero todos desde nuestro área de competencia defendamos las libertades y defendamos la democracia por encima de todo. Eso es muy importante. Esas personas que han sido ideologizadas son una minoría y son una minoría rabiosa que hace más ruido que toda una mayoría silenciosa. Yo creo que es hora de que esa mayoría silenciosa enarbole las banderas de la libertad y lo haga con compromiso, con vehemencia. Hayek, que ustedes saben, fue un gran economista libertario. Hayek decía que precisamente el problema de las democracias era que quienes creíamos en la democracia y en las libertades éramos muy pasivos. Y por eso él acuñó una frase que a mí me gusta mucho y es, todo liberal debe ser un agitador. Entonces, seamos todos unos agitadores de las ideas liberales que han traído tanto progreso, que han traído tanta paz, que han traído tanta igualdad en los derechos y en el acceso a las oportunidades. Que eso es algo que paradójicamente la izquierda renunció a sus ideales de igualdad. La izquierda quiere que haya una justicia para unos diferente a la de los otros. La izquierda quiere que haya privilegios para unos, que son los que están enchufados en el poder, a expensas de los otros. La izquierda quiere que los departamentos que no votaron por ellos no tengan inversión pública y se privilegien otros que sí son amigos de ellos. Esas son medidas de desigualdad que una sociedad no puede aceptar. De hecho, casi todas las medidas económicas para promover la desigualdad generan igualdad. Y creo porque el concepto de igualdad está traído de las matemáticas, a implementarlo socialmente es muy complejo. Porque muchas cosas generan desigualdad y no solo en la renta. Por ejemplo, en dónde naciste, qué tipo de padres tuviste. O sea,
controlar todas esas variables de desigualdad es imposible. O sea, yo por ejemplo, plantearía que esa discusión no hay que hablar de desigualdad, hay que hablar de eliminar pobreza. Por supuesto, totalmente. Mire, Margaret Thatcher decía una cosa muy cierta. Decía, hay que garantizar la igualdad en el acceso a las oportunidades, pero por supuesto no la igualdad en los resultados. Eso es lo que el marxismo propone y eso es lo que propone el gobierno de Petro. Una especie de igualdad en los resultados. Y eso es negar la naturaleza humana, porque eso es decirle a una persona que tiene un talento especial que no lo puede desarrollar porque tiene que ser igual al vecino. Y obviamente se termina una sociedad nivelando por lo bajo. Y saben cómo es la única manera, y por eso terminan todos esos regímenes marxistas empleando la violencia contra el pueblo y volviéndose en dictaduras autoritarias. La única manera en que un gobierno puede garantizar la igualdad del resultado es a través de la fuerza, a través de la violencia. Por eso siempre, siempre terminan utilizando la fuerza del Estado para reprimir precisamente a la población e impedir que haya esa desigualdad que es necesaria porque el ser humano es desigual por naturaleza. Cada cual tiene diferentes talentos, pero la igualdad que sí tiene que garantizar la democracia liberal es la igualdad en el acceso a la justicia, la igualdad en el acceso a educación de calidad. Y todas esas igualdades que son las que de verdad cuentan y son importantes en la sociedad, tristemente las está destruyendo la extrema izquierda. Vale, ahora cambiemos un poco la temática porque llevamos 20 minutos y yo pues te tengo a ti en este momento y quiero hablar un poco de las estrategias que puede usar alguien que quiere montar una empresa, una startup para lograr financiamiento. Sé que es un tema que manejas y creo que la audiencia podría estar muy interesada, especialmente la gente más joven, sobre estas cuestiones. Lo más importante cuando uno es emprendedor tiene que ser muy disciplinado, tiene que ser muy resiliente. No puede a la primera dificultad amilanarse. Todas las startups que yo conozco empezaron con una idea y terminaron, en inglés se llama pivot, que es como rebotar, como cambiar un poco el modelo de negocio, hacer una variante de esa idea. O sea, empiezas un camino y sabes los próximos, es como cuando tú vas en una carretera, en un carro, y por la noche el carro tiene las luces prendidas. Esas luces solamente te están iluminando 1 kilómetro del camino o medio kilómetro. Y con eso y todo, tú puedes llegar de Bogotá a Cartagena, que son 900 kilómetros. O sea, lo importante es a, ponerse en marcha en esa carretera. Y vas a encontrar muchas situaciones donde vas a tener que hacer cambios y por eso hay que ser muy flexible en eso. Y el fracaso es algo inherente a las startups, pero cuando los emprendedores son determinados, al final, si no les funciona una idea, les funciona otra idea. Por eso los fondos de inversión, muchas veces, o no muchas veces, el parámetro más importante no es ni siquiera la idea de negocio, cuando hay una startup que está apenas empezando, sino la calidad del equipo de fundadores. Normalmente, además les aconsejo, nunca hagan una startup solos, siempre consigas en un cofundador. Es, y los fondos de inversión ven eso, los fondos de inversión son un poco reticentes a financiar startups que tengan un solo fundador. Se empieza con plata de la familia, con plata del propio bolsillo, haciendo experimentos que no sean costosos y testeando las hipótesis de generación de valor. Y ya luego cuando se tiene algo un poco más consolidado, pues se buscan inversionistas ángeles, fondos de inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué recomiendas para un grupo de personas que ya tiene una startup montada para conseguir un inversionista ángel? ¿A dónde tiene que ir? ¿Hay ferias de bancarias para startuperos? ¿Hay algo así en este universo? A ver, los bancos no financian startups. Nosotros lo hicimos con el Banco Agrario, pero obviamente porque el Banco Agrario tiene una parte que es banca de desarrollo y tiene ese mandato de arriesgar más para generar un impacto social positivo. Y nosotros lo hicimos con emprendimientos agropecuarios que tuvieran, digamos, que sector que ver con la agroindustria, etcétera.
y también había, digamos, startups de tecnología, temas de drones para fumigación, software para manejo de fincas, etcétera. Ah, yo en Colombia, pues no estoy muy familiarizado con el ecosistema de inversionistas ángeles. Yo sé que hay algunos fondos, sé que hay algunos inversionistas ángeles, he visto que hacen ferias, eh, pero me excusarás, Andrés, me muevo en ese No, tema es pero acá. cuéntamelo a nivel europeo, porque puede suceder que algún inversionista en Colombia tiene un socio europeo y Ya. poder aplicar a eso. Ok, bueno, a nivel europeo sí hay muchas ferias. Por ejemplo, el fondo en el que yo trabajo se llama Startup Wise Guys y ellos solo invierten en startups que están apenas empezando. Normalmente deben tener ya algo de ventas, pero inclusive si le gusta al fondo mucho el equipo gerencial y la startup, el equipo de fundadores y la startup, invierten sin que tengan ventas. Les dan un capital pre-semilla y luego si los ven que avanzan un poquito más, les dan un capital semilla. Dependiendo de la fase en que esté la startup, hay que buscar el fondo de capital de riesgo, porque los fondos se especializan. Hay unos en presemilla y semilla, como en el que yo trabajo. Hay otros que solo financian serie A, otros serie B, etcétera, etcétera. Así que hay muchos directorios acá en Europa donde se puede consultar por internet. Ferias Cuan- hay muchísimas. Cuando dices eso de serie A, serie B, ¿a qué te refieres? ¿Al retorno de la inversión esperada o al sector No, en que está? esos son las fases por las que pasa una startup. Cuando tú arrancas una startup, la arrancas con bolsillos propios de tu familia, etcétera. Cuando tienes ya una cosa más consolidada, así no tengas venta, es posible que te dé un fondo como el que yo trabajo, un capital pre-semilla, que puede ser de, por decir algo, 80.000 euros. Luego, o 100.000 euros. Luego, cuando ya tienes un poquito de ventas y se ve que en el mercado puedes estar teniendo tracción, entonces te dan capital semilla que puede ser 500.000 euros, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de, bueno, 1.800 millones de pesos, una cosa así. Cuando llegas a Series A, es que ya tienes una startup que tiene unas ventas importantes, que tiene ya un crecimiento probado y pues ya aquí estamos hablando de grandes ligas, ya puede ser, te pueden dar un millón de euros o de dólares, o de 1 a 5 millones de dólares en una serie A, y ya pues serie B, pues ya son las que están creciendo y ya han vía de convertirse en unicornios, y pues ya ahí ya estamos hablando de varias decenas de millones. Financieramente hablando, y quiero que me lo digas con tu corazón bancario, no como tu corazón de startupero. Sí, ¿Cuál es el retorno de inversión esperado por los inversionistas? O sea, claro, es que cuando pues promedio, yo sé que depende mucho de muchas sí. cosas. A ver, es que en una startup los números son locos, porque la verdad es que la mayoría de las startups fracasan. Eso no quiere decir que todos los emprendedores fracasen, no, porque repito, si un emprendedor es disciplinado, puede que le fracase una startup, una idea, pero seguramente en la próxima lo va a lograr. Pero las startups tienen un alto porcentaje de fracaso. Entonces, un inversionista lo que hace es invertir en varias de ellas, por decir, invierte en 10 y sabe que de esas 10 hay 6 o 7 que fracasan y le quedan 3 nomás. Entonces, imagínate la rentabilidad que tienen, que deben tener esas 3 para que compense todo el capital que se perdió en las otras 7. Entonces, aquí estamos hablando de unos retornos altísimos de capital. O sea, eh, y hay startups que cuando empiezan a tener punto de equilibrio, pueden empezar a crecer las utilidades anualmente, a doblar las utilidades anualmente por varios años, a triplicar inclusive, ¿no? Entonces, no me atrevo a darte un número, pero ya verás que tiene que ser muy, muy alto la rentabilidad esperada para que asuman ese riesgo de invertir en tantas startups. Esa es la razón por la que los bancos no invierten en startups, porque cuando tú prestas por deuda, tú no tienes acceso al potencial de rentabilidad cuando la startup es exitosa. La startup simplemente la exitosa te devuelve la deuda y los otros que se quebraron
no te pagan, por eso los bancos no financian startups. Bueno, aprovecho para invitarte. Nosotros tenemos un formato como de divulgación que se llama las 12 cosas que tienes que saber de algo. Sí. Te invito a escribir un tema de ese 12 cosas que tienes que saber de financiamiento de startups y poner dos ejemplos muy claros. Te invito si quieres participar en nuestro blog porque creo que es un tema bastante interesante porque se habla mucho del ecosistema de startups y ese tipo de cosas, pero la minucia financiera no se analiza y sería bueno que nos mostraras casos de éxito, por qué funcionó, por qué no. Te invito, espero Con que mucho gusto, aceptes Andrés. el trabajo. Lo último que te quiero mencionar, ya hablamos del tema liberal, el tema de startups. ¿Qué libros o qué cursos le recomendarías a los más jóvenes para que llenen el disco duro y tengan unas herramientas muy valiosas para enfrentar los tiempos que vienen? ¿Te refieres a startups, para startups o te refieres? Sí, sí, sí. En general para emprendedores muy jóvenes. Ok, hay un libro que se llama Perform, y que ya fue traducido en español y está en Kindle. Lo pueden conseguir en Amazon. Ese libro lo escribió el presidente del fondo para el que yo trabajo, Cristóbal Alonso. Y él, con toda la vasta experiencia que tiene de cientos de startups que ha tenido en su portafolio, eh, ahí, de hecho, da unos parámetros de cuáles son los comportamientos y cuáles son las estrategias que él ha visto que hacen un emprendedor exitoso y una startup exitosa. Se llama Perform, eso es, digamos, la palabra en inglés, pero ya está en español. Yo luego te paso un link que me parece que ese libro es buenísimo. Y para los que quieran, porque también íbamos a hablar de estrategia, para los que quieran aprender estrategia, hay un libro que escribió el CEO de Procter Gamble, A.G. Lafley, que se llama Jugar para ganar, Playing to Win. Y entiendo que también lo tradujeron al español. Para mí es el mejor libro de estrategia que uno puede leer. Perfecto, Francisco. Pues que con esas dos recomendaciones terminamos nuestro podcast Fundación I+D, recomendándole a todos nuestros espectadores que nos den like y se suscriban a nuestras redes. ¿Quieres decir algo para cerrar? No, un gran saludo a los que nos oigan en este podcast, los jóvenes que se han involucrado con la asociación I+D. El futuro de Colombia está en manos de ustedes, en manos de los jóvenes que sean capaces de salir a las regiones a irradiar este optimismo de que Colombia debe salir adelante, este credo de las libertades que es lo que realmente nos hace ser exitosos como sociedad, genera la justicia social y todos dependemos es que ustedes lo hagan. Todas las generaciones de jóvenes que han pasado desde que Colombia fue libre de España cuando ganamos pues nuestra libertad, todas las generaciones de jóvenes han defendido de una u otra manera las libertades, la democracia y la separación de poderes. Este es el momento en que ustedes deben hacerlo y estamos todos pues obviamente apoyándolos y pendientes de que como sociedad podamos salir de esta coyuntura tan difícil en que está Colombia en este momento. Muy bien, pues con esto cerramos. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos.